Perdón, Lina, si me lo permiten, a mí me gustaría iniciar hoy. Sí, señor. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, adelante. Sí, sí, sí. Sí, hágale, profe. Sí, señor. Buenos días. Muy buenos días para todos. Bueno, esta mañana, mientras que hacía mis pasos y muy temprano, me surgió a mí la inquietud, necesidad de hacer un par de aclaraciones, sobre todo teniendo en cuenta los últimos eventos. Entonces, empiezo recordando a un viejo adagio que el hombre es esclavo de lo que dice y dueño de lo que se calla. Yo voy a responder por las cosas que yo he dicho y no por lo que otros pongan a través de una llamada casual en la que se me hace una pregunta y yo respondo de una manera honesta, como trato de hacerlo siempre con todo aquel que me llama, y más cuando se trata del fútbol. El primer tema yo creo que es asegurarle a toda la afición americana que lo único y tal vez lo más importante, el hecho más importante que a mí me aferra a continuar en América es tratar de ganar con América, tratar de ganar un título con América. Y por eso yo he tomado la decisión de permanecer en el cargo. Segundo, tengo para decirles a todos y compartirlo con la hinchada americana que las diferencias que podamos tener los directivos, los dueños del club y yo son diferencias normales y obvias en una relación de dueño-trabajador. Yo, hacia mis jefes, hacia don Tulio, hacia doña Miriam y hacia la propia Marcela, siento lo siguiente, 2 puntos. Admiración. Admiración por también 2 puntos. 1, como seres humanos, me parece que son muy buenos seres humanos. Y 2, como empresarios, como hombres de empresa, como inversores, me parece que son de admirar. Son el ejemplo a seguir para muchos colombianos que quisieran algún día lograr los recursos que ellos tienen. Y me parece que uniendo esos 2 aspectos, yo creo que el fútbol colombiano está ávido y está necesitado de tener inversores y de tener jefes como los nuestros y como los míos. Segundo, les tengo un respeto profundo y reitero, la decisión final la toman ellos porque son precisamente los que invierten, los que exponen los recursos en un club de fútbol como es América. Ahora, que hayan diferencias, sí, y reitero, son diferencias, en mi opinión, obvias, naturales, porque por un lado, ellos, y como ya lo dije, yo creo que somos muchos los que los admiramos como inversores, como empresarios. Ellos ven el fútbol desde ese punto de vista y tienen ese derecho. Yo no tengo derecho, yo tengo una responsabilidad
que cumplir y es de velar, de defender el proyecto deportivo. Ahora, en las mejores familias debe y existe discrepancias, confrontaciones, diferencias, y eso hay que solucionarlo y hay que debatirlo, y eso es lo que hacemos en América. Hay un intermediario, dos intermediarios que yo pienso que también merecen el respeto de parte mía, el presidente Mauricio y nuestro gerente deportivo William, y yo creo que a través de ellos nosotros como cuerpo técnico le dejamos saber a los jefes lo que pensamos. Pero reitero y para terminar, que si algo tengo yo por mis jefes es admiración y respeto. Y nunca he emitido una opinión como para tratar de incomodarlos. También reconozco y públicamente que me he pasado de tono y ya le ofrecí disculpas al jefe y espero algún día tener la oportunidad de ofrecérselos a la jefa. Pero esto es lo que necesitamos es que realmente se digan las cosas con claridad, porque si dependemos de una opinión, ya vamos a depender de la interpretación de cada uno de ustedes. Y como bien lo dice Marian Estapé, todos tenemos un sistema de creencias y ese sistema de creencias tiene que ver con la niñez, con nuestros padres, con nuestra educación, con nuestro caminar por la vida. Entonces hay hechos ciertos y neutros y las interpretaciones depende de cada uno. Y voy a citar un ejemplo. Ante Junior, yo dije, como tercer punto de esta introducción mía a esta rueda de prensa, que lo que hay es lo que hay. Y yo creo que fue mal interpretada, porque esa no es una frase mía, esa frase es de Mr. Izquierdo, José Luis Izquierdo, más conocido como el Mago Moré, un gran presentador y uno de los hombres más buscados hoy en España para apoyo moral, apoyo individual y apoyo privado en la toma de decisiones, en el liderazgo, en planeación, en planificación. Y dice el Mago Moré que para poder uno gestionar una situación, lo primero que tiene que reconocer es que la situación que hay es la que hay. Entonces, cuando yo dije que lo que hay, esto es lo que hay, quise decir que con la nómina disponible para el partido en Junior, iniciamos con dos muchachos muy jóvenes. Daniel Mosquera, ni un partido profesional en primera división. Ever Moreno, 7 partidos en primera división. Y rematamos el partido con otros dos muchachos, con Hoider, mi colta, que no ha jugado un partido profesional, con Yaliston Martínez, que no ha jugado un partido profesional y que a futuro van a ser jugadores profesionales, eso creo yo. Pero que en el momento esto es lo que hay. O sea que son jugadores que no tienen experiencia y que nosotros, por decisiones del club, y reitero, y decisiones muy, pero muy respetadas de parte mía, nosotros en los últimos 10 meses hemos prestado, negociado 3 extremos de mucho nivel. Duván Vergara 1, que fue a México. 2, Jason Lucumí, últimamente uno de los jugadores más influyentes en América. Y Emerson Batalla, que no alcanza a jugar 15 partidos con nosotros. Y ahora la gran necesidad del club es un extremo. Entonces, cuando yo hablo y cuando digo, no lo digo para utilizar un término peyorativo o para minimizar a nadie o para culpabilizar a nadie, no,
simple y llanamente lo digo para darle claridad al contexto, porque yo creo que el planteamiento que hizo el equipo de ir a jugar en campo contrario, de ir a presionar a Junior con jugadores tan jóvenes, jugadores tan inexpertos, eso merece ser valorado. Entonces, que quede claro que si hay una discrepancia es nuevamente, y lo reitero, son discrepancias obvias, porque los jefes, los muy buenos jefes que tenemos nosotros, que son de admirar por el solo hecho de invertir sus recursos en el club y en el fútbol colombiano, paréntesis, necesitamos muchos más como ellos, cierro paréntesis, toman decisiones desde el punto de vista de inversión y están en su derecho. Y yo estoy en la responsabilidad de sacarle el mayor beneficio posible a la nómina que el comité armó. Ahora, la tarea mía de ahora en adelante es de tratar de trabajar y encontrar una estructura de juego, un 11 con diferente, sin renunciar a la idea de juego, pero modificándola por la ausencia de extremos, hacer otra idea de juego, hacer otra estructura, mantener la idea de juego y tratar de ganar, porque es la única manera en que podemos sostener este proyecto deportivo en el que estamos todos envueltos, ustedes, todos los que van a mirar esta rueda de prensa, y que esperemos que nos den el apoyo. Pero aquí peleas no existen, no hay. Ni los jefes me llaman a mí a insultarme, ni yo los llamo a ellos a insultarme, para nada. Y de hecho, y remato, lo único que siento por don Tulio, por doña Miriam y por Marcela es admiración y respeto. Muchas gracias, profe. Agradecemos y damos inicio entonces con Max Martínez del Corrillo de Mao. Se prepara Rafael Ortiz de América en la Red. Buenos días, profe, buenos días para todos. Creo que todo esto puede cambiar con el tema de resultados y en el tema deportivo, profe. Teniendo en cuenta las bajas que ha tenido y lo que ha podido recuperar en el tema de nómina, ¿cómo está el equipo para afrontar a este equipo de Once Caldas, profe, ya con la obligación de lograr victorias y poder calmar ese tema con la hinchada más que todo? Gracias. Bueno, yo creo que lo más importante es que vamos a poner un equipo muy competitivo y hemos tenido suficientes días para preparar, si se puede preparar un juego, porque se prepara lo prejugado, más no lo que se va a jugar, pero entendiendo y previo a un análisis que se le ha hecho a ese gran rival, muy bien dirigido, entre otras cosas, por el profe Corredor, yo creo que vamos a poner un equipo en cancha muy, muy competitivo y que nos pueda dar todas las probabilidades de ganar. Pregunta Rafael Ortiz de América en la Red. Se prepara Daniel Millán de Zona Libre Humo. Gracias, Lina. Buenos días para todos. Buenos días para el profesor Juan Carlos Osorio. Mister, quisiera hacerle una pregunta y es en el tema específicamente del retroceso del equipo. Hemos visto que cuando el equipo retrocede en las transiciones de defensa-ataque, pues los rivales aprovechan esos espacios que genera América precisamente retrocediendo. ¿Cómo se ha trabajado este tema? Sabiendo que pues ya han habido varios goles parecidos, digámoslo así, que cogen al América mal parado y pues terminan en goles en contra de su equipo. ¿Cómo ha trabajado ese tema del retroceso? Y pues quisiera que nos explicara un poco acerca de ello. Gracias. Bueno, como bien lo dice Marcelo Bielsa, estamos muy acostumbrados a defender en poco espacio y atacar con mucho espacio. Y obviamente cuando uno propone lo contrario y defiende con mucho espacio detrás de su línea defensiva, porque templa la línea defensiva muy arriba, se expone y se expondrá todo equipo, el que sea, que trate de jugar a esa idea de juego. Y América no es la excepción. ¿Cómo hemos tratado de
de mejorarlo, tratar de evitar y de limitar a la menor cantidad posible de transiciones de defensa-ataque al rival. ¿Cómo? Consecuencias largas de pases, ojalá en tercio medio y en campo contrario, y tener vigilancias estrechas al momento de la pérdida y sobre los posibles receptores del rival. Pregunta Daniel Millán de Zona Libre de Humo. Se prepara Cristian Cuellar de Órbita Escarlata. Un saludo cordial para el profesor. Quería preguntarle y consultarle, pues ante la aclaración que usted acaba de manifestar al inicio de la rueda de prensa, que me parece válida y oportuna, sobre todo porque usted ya expresa públicamente y aclara muchas cosas. Estos temas son ajenos al plantel y me refiero, para aclarar de pronto la pregunta, es si esto cree usted que puede llegar a afectar en algo al durante la semana, o usted cree que el plantel es ajeno y se puede blindar completamente de lo que ha sucedido. Daniel, ¿puedes repetir un momento que en la parte en la que dice se afecta al plantel y explicas el porqué de la pregunta que se cortó? Vale, qué pena, de pronto ahí se me cortó el internet. Sí, quería, reitero, preguntarle al profesor si ante los eventos sucedidos durante esta semana, los cuales él hizo la aclaración, el plantel está totalmente blindado y es ajeno a lo que ha sucedido, si esto no va a tener algún tipo de repercusión en lo deportivo. ¿Usted cree eso? ¿O cómo se maneja este tipo de situaciones? Bueno, sabemos que uno de los mayores enemigos hoy de los adolescentes y de la humanidad en general son los dispositivos, los teléfonos que permiten la entrada a las redes sociales y todo lo demás. Entonces, pretendería yo algo imposible. Me imagino que nuestros jugadores no son la excepción. Y para, sí, darle claridad, nosotros abordamos esos temas con toda claridad y con toda honestidad y al frente de todo el grupo, porque aquí no hay secretos de nada, y lo mismo que acabé de expresar, se lo expreso a mis jugadores. Y ya hablé de la admiración, el respeto por los jefes y por las decisiones que ellos toman, y que nosotros en lo deportivo tenemos que seguir preparándonos de la mejor manera para tratar siempre de poner en campo un 11 que nos pueda dar las probabilidades de ganar, y eso solamente se logra aquí en la cancha. Pregunta a Cristian Cuellar de Órbita Escarlata. Cristian. Hola. Profe, buenos días. ¿Cómo está? Hola. Cristian Cuellar de Órbita Escarlata, un saludo para todos. Primero, profe, reconocerle y agradecerle esas declaraciones que dio al comienzo, porque en los últimos días sí vimos, digamos que comentarios de lado y lado que generaban o que apuntaban a un enfrentamiento, ahora que está tan de moda este tema bélico, que al final del ejercicio no le cae bien absolutamente a nadie y al final el que más sale perdiendo es el equipo. Así que creo que ese primer paso es importante y se lo agradezco. Segundo, hablemos de la pelotica, profe. Hemos visto que América ha tenido dos problemas en los últimos partidos. Uno, las transiciones de ataque a defensa, en las que al principio en partidos como Cortuluá y Águilas y Santa Fe nos vimos en inferioridad numérica y nos vimos con demasiados espacios sin cubrir, sin hacer unas coberturas correctas o unos relevos acertados. Ya en el partido contra Junior lo vimos. Vimos que ya había una presión un poco más alta, un pressing un poquitico más estructurado, pero que aún así pues las individualidades o la capacidad individual de los rivales es algo que sí no se puede controlar. También hemos visto la falta de, digamos que de definición o de gestación en el último segmento de la cancha. Yo creo que con la incursión de nuevos jugadores que están en espera por debutar, como el caso de Iago, el caso de Lemus, podría mejorar la parte de ataque. Pero la parte defensiva, en las decisiones individuales de los jugadores, ¿cómo podemos influir o cómo puede usted influir para que estas decisiones se tomen de buena manera y no nos vuelva a pasar lo mismo que nos ha pasado en los últimos 4 partidos? Muchas gracias, profe. Bueno, si hablamos del juego, en el mejor Barcelona de la historia, Messi. Y si hablamos del Bayern Múnich, Robben en su mejor momento,
Ribery también en su mejor momento. Hoy el Paris Saint-Germain, Mbappé, Neymar, son los jugadores que mejor defienden las transiciones de defensa-ataque del rival. ¿Por qué? Porque son jugadores que ante el embotellamiento del juego, cuando el juego está estancado, se les entrega la pelota y ellos resuelven en superioridades dinámicas cualquier otra situación táctica que presente o que trate de defender el rival. Entonces, aquí obviamente que nos hace falta 1 o 2 dribladores, porque aquí no jugamos a defendernos en espacio corto y atacar en espacio amplio. Al contrario, y como ya dije en las 2 respuestas anteriores, cuando uno juega de la otra manera y ataca en campo muy apretado y defiende a campo abierto, siempre el rival va a tener opciones. Y aquellos que ven Champions League, esta semana se vio, y así fue una de las maneras. El segundo gol del Chelsea al Lille fue una recuperación en campo propio de uno de los 3 defensores centrales, pase a Kanté, conducción de Kanté, asistir a Pulisic, y él define de muy buena manera. O sea que aquí yo no me encierro a hablar de lo que le pasa a América, es el juego, y el juego siempre será así. Entonces, ¿cómo los podemos evitar? Tratando, como también lo dije anteriormente, de tener secuencias más largas, de asegurar mejor la pelota, de que dispongamos todos de la pelota, de que la protejamos y de que el rival no tenga tantas oportunidades por errores no forzados a jugar a espacio abierto, a defensa, a espalda de nuestros defensores. Pregunta Alfonso Morales del Supercombo del Deporte. Se prepara Carlos Llanos de Diablas Rojas. Gracias, Lina. Profesor, buen día, ¿cómo está? Profe, teniendo en cuenta una frase que usted ha dicho ahora en la introducción, de sacarle provecho a la nómina, y me remito a una frase según sus gustos futbolísticos, el día de su presentación, de que a usted le gusta un plantel, una combinación de jugadores que tengan fibras 1A y 2B. Teniendo en cuenta las bajas que usted nos acaba de decir y la primera necesidad de un extremo, si usted hace un análisis del plantel que usted tiene en la parte física y técnica, ¿está usted conforme con el plantel que usted tiene después de 8 partidos de competencia y teniendo en cuenta la posición en la tabla? ¿Cómo es el nombre suyo, perdón? Alfonso. Alfonso Morales, profe. Alfonso, con todo el respeto que usted se merece, le reitero, si yo le entro a darle mi opinión sobre ese tema, entraremos nuevamente a un debate y no quiero debatir más. Le reitero, esta es la nómina que tenemos y mi responsabilidad es sacarle el mejor beneficio posible a esta nómina. Miraremos si en el juego contra Caldas da resultado lo que estamos planificando y planteando. Pero esa pregunta me indica a mí que no quedó claro lo que yo manifesté desde el principio. Y yo creo que fue muy claro. Me demoré 13 minutos explicando mi posición. Entonces yo ahora, a lo único que me puedo y de lo que me responsabilizo es de trabajar en el día a día y de buscarle una solución a nuestro equipo, sin renunciar en nuestra idea de juego, tratando de darle continuidad a la que tenemos y a la que tanto hemos defendido, mejorarla, innovarla y buscarle soluciones ante la ausencia de extremos experimentados.
Pregunta Carlos Llanos de Diabla Roja, se prepara Francisco Henao del País. Gracias, Lina, muy amable, profe, buenos días. Se viene un partido contra el invicto del campeonato. ¿Qué hacer América para ganarle a un técnico que, por ejemplo, lo acaban de renovar por sus buenos resultados, a un equipo que no pierde y es muy bueno de local? ¿Qué tiene que hacer su América para que gane esos 3 puntos que lo podrían dejar dentro de los 8 parcialmente, casi llegando a la mitad del torneo? Gracias. Bueno, obviamente, mister, que no le voy a decir aquí a nadie qué vamos a tratar de hacer. Pero como bien lo dice usted, vamos a enfrentar a un muy buen equipo, a uno de los técnicos más aventajados del fútbol colombiano. Y bueno, como dije en la respuesta anterior, le estamos buscando soluciones a la nómina que tenemos, porque bien es sabido, y usted lo sabe, pues, y todos públicamente saben quiénes no pueden estar, que inicialmente eran los jugadores de banda que siempre habíamos querido tener. David Lemos, que nunca lo hemos podido tener, Deiner, que desafortunadamente se lesionó, y bueno, a partir de ahí, espero que el día domingo las soluciones que estamos buscando pues nos den un buen resultado. Pregunta Francisco Henao del País, se prepara Julián David Salamanca, Deporte en Común. Gracias, Lina. Profe, buenos días, colegas, buenos días. Profe, bueno, en medio de este clima que ya usted aclaró suficientemente, ¿ha tenido la oportunidad, profe, de ver cuál fue el punto de quiebre del equipo? El equipo empezó bien, 1-0 al Envigado, 1-1 con el Pereira, 3-0 al Bucaramanga con aplauso incluido en el Pascual, y de un momento a otro el equipo se cae. Y vemos que en las diferentes formaciones usted buscaba variantes de jugadores, tácticas, pero ya van 5 fechas, profe. ¿Qué pudo haber pasado para ese punto de quiebre después de la tercera fecha? Bueno, a mí me parece que cuando uno analiza el juego, pues hay muchos factores a considerar, y entre ellos la parte aleatoria. Yo creo que entraríamos a debatir sobre datos muy puntuales. Yo creo que aunque siempre tratamos de, o casi siempre tratamos de entender que los goles en contra son por un comportamiento colectivo, terminamos reconociendo que individualmente y en el micro hemos fallado. Entonces, yo creo que en ese aspecto ahora somos más autocríticos, somos más estrictos, tratamos de que nuestros defensores centrales no cambien el foco atencional de sus referencias y de las marcas que deben de ejercer sobre los posibles receptores al momento de la pérdida, y no en el balón y no en el disfrutar del juego de nuestros jugadores ofensivos. Me parece que por encima de todo nos ha faltado jugar. Aquella frase tan reconocida no solamente en la barra americana, sino en todas las hinchadas del país, de cuando uno va perdiendo, de poner huevos. Yo creo que es muy discutible, porque yo creo que eso no le ha faltado al equipo, la agresividad, la entrega, el compromiso, pero sí le ha faltado el coraje moral para jugar, el coraje físico para competir, no. Eso lo vemos todos, y el día que le falte a alguno seguramente que hasta él mismo lo va a reconocer, pero el coraje moral y al tratar de imponer una idea de juego es muy difícil. Entonces, en algún momento tenía que pasar. Creo que seguimos mejorando, estamos recuperando paulatinamente a nuestros jugadores, y en la medida que podamos tenerlos a casi todos, yo creo que vamos a tener un muy buen equipo. Pregunta Julián David Salamanca, Deporte en Común. Muchas gracias, Lina.
Buen día, profesor Juan Carlos Osorio. Bueno, lo que saca de decir el coraje moral, es una frase interesante, de verdad que pues el equipo también tiene que empezar como a subir un poco ese nivel. Profe, yo le quiero preguntar con respecto al jugador Iago Falque, el español. ¿Está para este partido ante el Once Caldas ya para poder debutar en su primer compromiso ante el equipo de Manizales? Gracias, profe. Bueno, Iago viene entrenando con el equipo. Normalmente aquí pedimos un número determinado de sesiones para tener en consideración a un jugador. Le hemos visto mucho progreso en la parte atlética, en la parte futbolística también. Creo que se ha complementado muy bien con varios de nuestros jugadores y yo creo que, no sé en qué capacidad, pero para el día domingo creo que sí va a estar. Pregunta José Villegas de Fútbol al Instante. Profe, con los buenos días, saludos a todos mis colegas. Hace no mucho se decía en rueda de prensa que los mejores refuerzos que iban a llegar van a ser las recuperaciones de los jugadores. Y como hemos visto ya jugadores como Luis Sánchez, Luis Paz, que hace poco lo teníamos acá, han regresado a las canchas poco a poco. Profe, jugadores como ellos, ¿qué cree usted que aportarán para el equipo en este partido? Tanto Luis Paz como Luis Sánchez. Y para añadir, si se podría contar ya definitivamente con Iago Falque, como lo decías anteriormente, ¿qué crees que aportaría en el equipo? Y si se plantea el regreso de Adrián Ramos. Muchas gracias. Bueno, fueron 4 preguntas, ¿no? 3. 4. Luis, como siempre, le trae su agresividad, su compromiso, su determinación en marca. Creo que ha mejorado en la distribución. Anteriormente siempre era con próximos, ahora es capaz de buscar a los alejados, a los descolgados, incluso a los intermedios. Luis, jugador muy, muy influyente en el último tercio, me refiero al tercio ofensivo. En los últimos 30 metros es capaz de filtrar, de regatear, de rematar. Parece un jugador muy influyente en el fútbol ofensivo de nuestro. Iago, si está, tiene su pegada, también es capaz de filtrar un muy buen pase y le gusta el gol. Y por último, Adrián, pues yo creería que sería una redundancia hablar sobre Adrián. Lo necesitamos, es un jugador muy influyente y ojalá que pueda estar. Pregunta Juan Camilo Naranjo de Deportes Sin Tapujos. Buenos días, Mr. Osorio. Gracias, por supuesto, a los colegas. Me pregunto, ¿a qué se debe tanto jugador lesionado? Quizás algo del tema de las canchas de Cascajal o pronto una recuperación intensa. Muchas gracias. ¿Quién fue? Juan Camilo. Juan Camilo, me parece muy oportuna su pregunta y le agradezco que me dé la oportunidad de hablar a ese respecto. Hay varios puntos a tener en cuenta. Y yo me responsabilizaría en gran parte de eso, porque acá no trabajamos la preparación física como tal. Aquí se trabaja la parte fisiológica, es decir, sin entrar en mucho detalle y como para que podamos entender todo, hay un metabolismo anaeróbico y un metabolismo aeróbico. Y aún y en muchas partes se trabaja más el metabolismo aeróbico. Nosotros, como metodología,
nosotros como idea y a través de nuestra metodología ejercitamos más el metabolismo anaeróbico, y el aeróbico se utiliza más para las recuperaciones entre acciones explosivas. Punto ahí. Arranco siguiente parágrafo. Eso no es una decisión mía ni capricho nuestro. Eso va sustentado en Francisco Ceirulo, preparador físico vitalicio de Barcelona. Arrancó con Johan Cruyff y después ha trabajado con Rijkaard, con Guardiola, con Tito, que en paz descanse, con todos. Y ellos son defensores que la preparación física como tal no existe. Y nosotros nos hemos adherido a esa metodología. Entonces, si el equipo corre o no, no es más culpa del preparador físico, es culpa de nuestra manera de entrenar, del día a día. Ahora, ¿dónde han ocurrido las grandes lesiones? En las aceleraciones y las desaceleraciones, es decir, en las acciones explosivas, donde en la aceleración se produce fuerza y en la desaceleración se reduce esa misma fuerza. Entonces ahí hay una cosa que se llama la fuerza excéntrica, y en esa fase excéntrica es donde ocurre el mayor alto porcentaje de las lesiones. ¿Qué pasa o cuál es la razón de eso? Que el jugador nuestro no está habituado a ese tipo de entrenamiento, donde el principal componente del entrenamiento es la parte cognitiva, la toma de decisiones, y no la parte fisiológica. Entonces aquí los entrenamientos son de 1 hora, hora y 10, hora y 15, separados en bloques de 20, 25 minutos, pero jugados a alta intensidad, a la intensidad que requiere un partido de fútbol. Entonces, obviamente que esa acumulación más el partido genera una carga extra. Por eso estamos tratando de buscar la manera de mantener un equipo fresco, de descansar mejores a nuestros jugadores. Por eso tenemos los relojes nuevos para monitorearles el sueño. Por eso se le está haciendo tanto énfasis en los hábitos odontológicos, porque hay un porcentaje, una relación en la lesión de tejido blando y la higiene oral o bucal. Estamos siendo más determinantes, más precisos en la nutrición de cada uno de nuestros jugadores, de mantener el peso ideal, de mantener la composición de grasa ideal, porque al final de todo pensamos que el mayor beneficio en el día a día y en el campo es precisamente la parte cognitiva, la toma de decisiones. Y a veces por esas cargas similares al juego, hay acumulación de fatiga, y por eso yo creo que se han sucedido las lesiones. Entonces, recapitulando, el jugador colombiano no está enseñado, acostumbrado a esa metodología, y pues si hay que buscar un responsable entonces en los lesionados, yo debo de asumir algún porcentaje de esa responsabilidad. Muchas gracias por la pregunta. Agradecemos a todos por sus interrogantes. Damos por finalizada esta conferencia de prensa como habíamos quedado, previo al encuentro entre América de Cali y Once Caldas este domingo en el Pascual Guerrero. Agradecemos a nuestro director técnico, Juan Carlos Osorio, por la rueda de prensa. Muy buen día para todos.